Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y hoy un tema picante, si los hay, ¿no? Porque vamos a hablar de las denuncias, específicamente denuncia de violencia de género. ¿Qué pasa cuando son falsas estas denuncias? ¿Sí? ¿Qué se hace en estos casos? Obviamente que estamos hablando en la minoría. Los especialistas van a hablar del tema con respecto a esto. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué se hace? ¿Qué acción realiza la justicia? Esto en un ratito. Obviamente las vías de comunicación están para que te comuniques. Estamos en nuestro WhatsApp 261-300-1600 y también nuestra zona digital @Replay Contenidos. Que se abra panel porque saludo a los invitados profesionales de esta noche. Y voy a hablar obviamente con Fernanda Abonazar. Ella es abogada. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me lo dije bien? Sí, Bien, porque perfecto. lo practicamos por las dudas. Graciana Furlotti, también abogada. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, Boga, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, un placer tenerte como siempre. Voy a hablar también de la Asociación Verdad y Justicia con Flavia Oviedo y Lucas Soler, abogados ambos. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, vamos a arrancar ya con el tema. Primero me voy un poco a Fer y a Graciana, ¿no? El tema de violencia de género, ¿sí? Esto de las denuncias, en su mayoría, obviamente, son ciertas, dígame si es así o no, y son hechas por mujeres. ¿Esto es así? Sí, primero voy a saber que la mujer cuando la violencia constituye un delito, ¿sí? Esta denuncia se toma en una fiscalía, que pueden ser las fiscalías departamentales, y en la primera circunscripción hay fiscalías especializadas en violencia de género. A partir de la denuncia se inicia toda una investigación, que bueno, seguramente ya iremos explayándonos en cuáles son las problemáticas que nos encontramos en el sistema. Pero generalmente se someten a una pericia psicológica, tanto la víctima como el denunciado en este caso, que deben ser previas, según nuestra ley de procedimiento, los tratados de derechos humanos, a cualquier medida de coerción, que es esto de la prisión preventiva, que esta persona denunciada sea detenida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las denuncias son graves y cuando hay peligro en la investigación, cuando hay un peligro de entorpecimiento de pruebas, etcétera, sí se toman estas medidas con apuro. Y bueno, ahí está el problema que surge cuando en realidad la denuncia es falsa, que son pocos los casos, pero que desde el Poder Judicial, tomando algunas medidas, puede evitarse este perjuicio para una persona que quizás es denunciado por error o falsamente o lo que fuere. Pero ese es el procedimiento de denuncia generalmente, ¿sí? La víctima pasa por un psicólogo que le hace la pericia para determinar si existió o no existió la violencia. Y bueno, también tiene que ver qué es lo que se denuncia, ¿sí? Porque no es lo mismo denunciar una amenaza, ¿sí? Que hacer una denuncia de tipo sexual o unas lesiones graves. Con respecto a las amenazas, ¿cómo lo toma esto la justicia? Por ejemplo, yo voy a la comisaría cerca de casa, denuncio una amenaza que me dijo te voy a matar, pero ya viene esa amenaza diciéndomelo varios días. ¿Cómo reacciona frente a la amenaza? ¿Es lo mismo que cuando vos recibís golpes o que sufriste violencia sexual? No, no generalmente. Lo que sucede hoy en Mendoza es que lo primero que se hace, se le da intervención a los juzgados de familia para que ordenen rápidamente una prohibición de acercamiento. ¿Sí? Hay una pregunta recurrente en la gente, que es ¿cuánto dura la prohibición de acercamiento? Generalmente las prohibiciones de acercamiento duran hasta que se levantan, se demuestran que ya no existe peligro para la víctima. Y como las amenazas son un delito menor, en realidad no se toman medidas coercitivas, o sea, la persona denunciada no va presa por una denuncia de amenaza, ¿sí? Sí, obviamente, en algunos casos, que ya lo veremos, cuando son delitos más graves o cuando se ha denunciado algo mucho más grave. Pero generalmente se hace esto, en prima facie, y sin mediar intervención del denunciado, se hace una prohibición de acercamiento. Bien, en el caso de esto es pregunta para todos, ¿no? Obviamente si quieren hablar pueden interrumpir, si estamos debatiendo, charlando. Sí. En el caso estoy separada, ¿no? Estoy separada y recibí una amenaza, tenemos hijos en común. ¿Esto puede perjudicar, digamos, la asistencia del padre hacia los hijos en el caso de que hubo una amenaza y hubo una denuncia por una amenaza? No, en general... Estamos hablando de amenaza que me parece... Es horrible colocarlo en nivel, pero me parece como un nivel... Y después vamos a ir acrecentando, obviamente...
no quiero colocarlo a nivel, pero digo lo más, no quiero decir liviano la palabra, porque la verdad que también las palabras implican a veces un peso muy fuerte, pero dentro de la justicia sería como lo más leve, ¿no? Ujú. En general, no, esto no debería interrumpir la comunicación con los Ujú. niños. Generalmente en los juzgados de familia se toman medidas para que si el progenitor de los niños tiene una Ujú. prohibición de acercamiento con la madre de los menores, Ujú. haya forma de que los niños mantengan el contacto con el padre o Ujú. con el progenitor que tiene la causa por la prohibición de acercamiento. En Ujú. general se establecen que van a la casa de los abuelos, los retiran en las casas de los abuelos. La intención del juzgado de familia es siempre mantener Ujú. el El contacto vínculo. de los padres con los niños, sí. Bien. Quiero hablar un poquito con ellos, ¿no? Con que son de la Sociedad Verdad y Justicia. ¿Qué es la Asociación Verdad y Justicia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que realizan? Es una asociación que ha nacido de los familiares, básicamente, es muy de abajo hacia arriba, Ujú. eh, de los familiares de todas las personas que están privadas de su libertad y muy usualmente por la falsa denuncia y por el tratamiento que le da la justicia a los procesos. Ujú. Es una asociación que nace del dolor y de la necesidad de modificar ciertos aspectos que para eso estamos todos. Ujú. Deben ser cambiados. Por ejemplo, ¿cuáles? Mira, hay un órgano que depende del Ministerio Público Fiscal que es el EDEAS Ujú. y otro que es el EPI. El EPI es el que primero interviene. Vos estabas hablando recién de casos de denuncia Ujú. por amenazas, Ujú. pero también interviene en los casos de que lo denunciado sea las lesiones Ujú. o hasta incluso los abusos sexuales. El EPI lo primero que hace por indicación del fiscal es, luego de formalizada la denuncia por parte de la víctima, tomarle un examen psicológico y evaluar el riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Claro, el gran problema es que muchas veces, porque hay casos en los que lo denunciado de un delito que tiene una pena mínima menor a 3 años y corresponde, porque el Código Procesal Penal así lo indica, mantener en libertad al imputado durante el proceso. Pero si el EPI le dice al fiscal que el riesgo es alto, muchas veces quedan detenidos. Sin antecedentes, quedan detenidos. Y después de todo un proceso, se va a llegar a determinar en una sentencia, o tal vez antes, si era falsa o no la denuncia. Hay que acelerar los tiempos en las investigaciones, porque pasa mucho tiempo, pueden llegar a estar 2 años, 2 años y medio, hasta 3 años una persona privada de su libertad para que finalmente en una sentencia se diga si era culpable o inocente. Ujú. ¿Hay antecedentes de nuestra provincia con lo que estás diciendo? Sí. Antecedentes, muchísimo. Muchísimo. Ujú. Muchísimo. Yo tengo 2 primos que están detenidos desde hace casi 2 años, con prisión preventiva. Todavía no tenemos ni la audiencia preliminar siquiera. Y nunca le dieron ni siquiera la prisión domiciliaria, siendo que todos los exámenes dieron positivo. Muy probablemente ya la semana que viene podamos conseguir un buen resultado. ¿Por qué sucede esto? Digo, Está Sí. colapsado el sistema. está colapsado el sistema, Está pero, colapsado el pero sistema. siendo inocentes, digo, una medida tan... Mira, el EDEAS hace los turnos los otorgan cada 3 meses. Ujú. Entonces, a la denunciante o a la supuesta víctima Sí. se le toma una entrevista y luego a los 3 meses otra y a los 3 meses otra. Mientras tanto, se va prorrogando la investigación penal preparatoria. Se necesitan, a mi criterio, tal vez ustedes coincidan conmigo, más profesionales en el EDEAS. Porque está colapsado el sistema. Porque Pero yo no me pregunto, es digo, poco tener a alguien una- detenido sí. en Por penitenciaría eso es lo que y en sucede. las condiciones que se encuentran hoy en la penitenciaría. La Constitución Nacional dice que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos. Bueno, las cárceles de Mendoza son un desastre. Los organismos internacionales varias veces a la provincia de Mendoza le han llamado la atención, siguen siendo un desastre. Duermen a la intemperie en invierno. Chinches, cucarachas. Tienen que hacer sus necesidades, ponerla en una bolsita, pasarlos por una ventanita y pasa un faginero buscando eso. Estamos en el siglo XXI.
No, lo que me Estamos pongo a como en pensar, la edad digo, media. por ahí lo que me pongo a pensar, digo, una medida tan fuerte requiere obviamente de un proceso y de profesionales que lo lleven a cabo. Y si esto no sucede así, estamos en el horno. Sí, la otra vuelta, Boa, cuando hablábamos bueno, hablábamos del tema de Telma Fardín, Ujú. y yo les decía esto de desmitificar la falsa denuncia, que en realidad no todo es falsa denuncia, y yo lo ponía en este punto de que lo que nosotros vemos es que muchas veces aquella persona que utiliza la denuncia falsa como una... Porque existe y También hay existe. como una forma de extorsión, como una forma de venganza por alguna situación O hasta particular. el subsidio que reciben del Estado. Sí, También. en realidad no es necesario, si querés después lo vemos Sí, sí. del programa Acompañar, me imagino Sí, que sí, estás sí. hablando, Sí, no es sí. necesaria la denuncia específicamente y no es en todos los casos. Sí. Ahora si querés Ujú. comentamos rapidito qué es Dale, lo que es el dale. programa. Ujú. Pero lo que se evita, ¿sí?, es poniendo a disposición por parte del Poder Judicial rápidamente mecanismos para saber si esa denuncia es falsa o no. ¿Cómo se hace eso? Garantizando rápidamente las pericias psicológicas. Tal cual. Entonces, cuando yo la otra vuelta te decía, una persona que realmente ha sufrido una violencia o un delito de naturaleza sexual, en este caso, no va a ir a denunciar porque sí, porque es más traumático todavía pasar de nuevo por todas las pericias psicológicas para que se determine que eso es así. Generalmente, y desde nuestra práctica y nuestra experiencia, lo que sucede es que aquellas personas que en el furor del conflicto familiar realiza una denuncia y no tiene fundamentos de verdad, generalmente no van después a las pericias. Y por otro lado hay que entender otra cosa, que la violencia tiene un círculo. Entonces, hay veces hay que también determinar, y para eso hay otros efectores, los municipios con las direcciones de género, otros efectores que generalmente no tienen recursos humanos para que eso suceda. Esta mujer, ¿por qué no fue a la entrevista? Realmente, porque está en el círculo de la violencia y vino el agresor y le dijo, no, mi amor, no me denuncié, o porque denunció falsamente. Entonces, la situación está... O déjame agregar, digo, en esto de o no hubo un seguimiento. Exacto. Porque digo, uno que para proteger a la víctima tiene que haber un seguimiento con respecto a esto. Bueno, hizo la denuncia, o por ejemplo, lo que voy a decir, la mayoría de los municipios tienen la sede de violencia de género. Bueno, obviamente estos especialistas, los que están allí, deberían hacer un seguimiento para corroborar todo y acompañar a la víctima. Creo que acá lo que nos interesa a todos es, si hay violencia realmente, es proteger a la víctima. Por supuesto. Sí, Es lo primero. Lo primero. Pero también es muy importante la persona del denunciado, que también merece una justicia eficaz y rápida. Que en realidad nuestro planteo A ver, siempre es, en cuanto a la persona del denunciado, es que se respete, como bien dijo la doctora, que se respeten tanto la Constitución como los tratados internacionales, el plazo razonable que va a durar el proceso Claro. en esta investigación. Tiene mucho que ver lo que decía la doctora, de que no están equipados los órganos que corresponden, los organismos que corresponden con el personal para poder hacer rápidamente estas pericias, para poder rápidamente tomar las medidas necesarias para hacer el abordaje de la víctima y no hacer que durante 1 año y 2 meses, 3 meses, una persona esté detenida a la espera de que estén estos resultados. Durante ese tiempo no solo se afecta a la persona detenida, sino que detrás de eso también hay mujeres, familias, madres, hijas, esposas, hijos que pierden el contacto con sus padres y que muchas veces ni siquiera saben por qué y no entienden dónde está el papá. Entonces, desde nuestro trabajo, desde nuestra lucha, lo que hacemos es queremos lograr que estos procesos de investigación sean rápidos y que no estén supeditados a eternas prórrogas de la investigación que pide el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Por este tema de que tenemos personas que están detenidas, que finalmente después de 1 año y 2 meses se consigue una sentencia con un sobreseimiento porque el hecho nunca ocurrió, porque la denunciante en ese momento no se presentó, por ejemplo, en las pericias psicológicas y cuando termina su proceso pericial se llega a la conclusión de que hay fabulación, que fue mentira, que no hay coherencia en el relato, que no pueden mantener tiempo, modo y lugar, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que nosotros, o por lo que nosotros desde la asociación estamos peleando, que los tiempos de la justicia sean razonables, que se respete el tiempo racional en una investigación para que una persona no esté injustamente detenido, porque pierde todo, Goga. Pierde trabajo, pierde familia, pierde sus recursos, pierde sus bienes, pierde todo. Y cuando sale de la cárcel, sale con el estigma de que estuviste preso por un abuso sexual. Aunque tenga una sentencia o por violencia de género, por lo que sea, aunque tenga una sentencia de sobreseimiento. No, en el caso de ya ser mentira, le arruinas la vida a esta persona, o sea, literal. Exacto. Pero ¿Y qué pasa con la rápidamente el falsa Estado denunciante? puede evitarlo. Haciendo Claro. una pericia psicológica a tiempo, teniendo los medios, haciendo contención, haciendo un seguimiento. ¿Qué le pasa a esta persona? Eso ¿Cuál es es lo el que contexto? O sea, porque el derecho lo asiste a todas las partes. Si no seguimos generando estas falsas grietas que no nos llevan a ningún lado. Tal cual. No, y siempre digo, el debate que se da por ahí en las redes sociales es esto de, bueno, este movimiento feminista, ¿no? En el que nace a través de los femicidios que se generan en nuestro país. 2016, por ahí. Claro, 2015, 2016, también llevó a esto, ¿no? A que por ahí la justicia esté más... Estoy diciendo que por ahí se dice en redes Sí. que la justicia esté más del lado de la mujer, que la justicia apoye mucho más esto. Entonces, cuando pasan Tienen estos miedo. casos, Tienen miedo. ¿tiene miedo quién? La justicia. Los jueces Los tienen jueces. miedo. Ujú. Los jueces. Sí. ¿Y qué pasa si lo dejo en libertad y la mata después? Y yo le pregunto, su señoría, ¿tenés la bola de cristal? Sí, no. Lo que pasa es que la realidad está reflejando otra cosa. La realidad que refleja es que la mayoría de los violentos, ¿no? Que fueron libres, que la justicia lo dejó libre, terminan matando a sus víctimas. Digo, eso La es- mayoría. Sí. La mayoría. Sí, sí. Mira, lo único que ha hecho todo este movimiento ultrafeminista, porque se ha ido de los un femicidios extremo se al iban otro. acrecentando. Exactamente. Y bueno. Han logrado eso. Han logrado eso. 54.000 millones de pesos tiene el Ministerio de la Mujer por año de presupuesto y cada vez hay más femicidios. ¿Para dónde está yendo el Estado? En este caso, nacional. ¿Qué feminismo están defendiendo? Si son cada vez más las mujeres las que sufren los efectos de este sistema. Eso me pregunto yo. Sí, la verdad es que es totalmente ¿Cómo triste. se ejecutan los presupuestos en las distintas municipalidades? Sí, doctor, pero el presupuesto del Ministerio de la Mujer no tiene nada que ver con el crecimiento de los femicidios. Nosotros tenemos Digo que están... cuestiones sociales que exacerban Claro. la violencia todo el tiempo. Tenemos redes sociales en donde uno, detrás de un usuario NN, dice cualquier barbaridad a cualquier persona sin costo alguno. Y hay una exacerbación de la violencia. Sí. Y es muy necesario Sí. la deconstrucción de esta violencia, Sí. que es a veces entre personas de distintos sexos, a veces personas Sí. del mismo sexo, pero a veces hay muchísima violencia institucional, que es lo que padecen no solamente las víctimas, sino también las personas que son denunciadas. Sí. Y hay una construcción, yo creo que nos tenemos que dar una oportunidad como sociedad de deconstruir la violencia, porque si no, no hay solución posible. Si no, bueno, nos encerramos todos. Yo creo que tiene que ir cambiando un poco la cuestión al dejar de ser tan punitivista. En muchos casos, hay casos que sí son graves y que no queda otra, pero las segundas oportunidades que como sociedad nos merecemos para deconstruir violencia son súper valiosas. Porque si no va a ser una guerra de todos contra todos, pero las violencias existen. Entonces, visibilizar las violencias Sí. es súper importante. Sensibilizar respecto a la violencia es súper importante. La ESI es súper importante. La ley Micaela, con responsabilidad, es muy importante. Porque nos van a hacer, en definitiva, una sociedad mejor. Pero hay una exacerbación. O sea, no porque tenga más o menos presupuesto el Ministerio de la Mujer va a haber más o menos femicidios. Porque tiene que ver con una exacerbación de la violencia a nivel social. Digo que cada vez se le da más dinero de los contribuyentes, porque todos nosotros bancamos eso. El Estado nos pone un arma en la cabeza y nos dice tenés que pagar 170 impuestos. ¿Cómo están ejecutando los presupuestos? Porque más dinero se le da y resulta que después más femicidios hay Igual, y más doctor, violencia hace 4 hay. años que tenemos Ministerio de la Mujer. O sea, Sí, los últimos 4 años. y yo prefiero peores que, 4 de la historia que el de la Estado República invierta Argentina. en un programa Acompañar
que ahora brevemente explico qué es lo que es, a que me invierta en un cartel que me dicen que está arreglando un monumento en vez de arreglar el monumento. O sea, el programa Acompañar, cortito, para que la gente sepa, es un programa del Ministerio de la Nación en la que a mujeres víctimas de violencia de género que demuestran extrema vulnerabilidad económica, ¿sí?, se les da, no es a cualquier víctima de violencia de género que va y denuncia, es solamente a aquellas mujeres que, en este caso, denuncio a la persona o no puedo salir de este círculo de violencia porque si lo denuncio, lo detienen y me quedo sin sostén económico. Se le aporta un subsidio que son durante 6 meses un mínimo vital y móvil, se le paga el mínimo vital y móvil durante 6 meses y es solo eso, a los efectos de que esta mujer se ordene económicamente y pueda proyectarse. Revendo ropa, me pongo a hacer pasta frola, hago lo que sea. Dura 6 meses nada más y es sí o sí se precarga en un sistema en donde sí o sí tiene que comprobarse la extrema vulnerabilidad. No a cualquiera se lo dan. O sea, este eje también de él, denuncia para recibir el subsidio. Yo te lo puse como, no es vos tan real estabas tampoco. poniendo cuáles eran los motivos por los cuales hay una falsa denuncia. Te lo apunté como uno más. Y no hace Uno falta más la que- denuncia que puede formal en ser de fiscalía índole para recibir el Puede acompañamiento. ser de índole económico, puede ser. Está fantástico, obviamente. El Estado tiene que acompañar a esa mujer en esas circunstancias. Sí. De Y- todas no, perdón. No, perdón, sí. que quería hacer 2 aclaraciones. Primero, respecto a los tiempos razonables que debería llevar un proceso, los tiempos razonables son fundamentales para los denunciados y para las víctimas. Por supuesto, claro. Porque el proceso es profundamente revictimizante y requiere de un montón de herramientas y de presencia emocional de una persona que ya sufrió violencia durante muchísimo tiempo. Entonces, un tiempo razonable del proceso ayuda al denunciado y ayuda a la víctima. Porque los procesos eternos no ayudan a nada. Y por otro lado, el tema del aumento de los femicidios, hay un montón de variables para considerar. En un punto muy fundamental está el aumento de la violencia y en otro punto que estos mecanismos que se empiezan a dar permiten que se denuncie más y permiten que se pueda investigar y puedan determinarse cuáles son femicidios y no, como se decía antes, un crimen pasional. ¿Hay diferencia? En Perdón, los me lo marcaste y querías- los crímenes pasionales son femicidios. Por eso. Sí. Son femicidios, Claro. pero antes, en la estadística, eran homicidios comunes, un crimen pasional. Bien. Hoy tienen la calificación de femicidio. Aumenta porque esa cifra, que antes era un homicidio común, pasa a ser un femicidio. Bien, perfecto. Caso de que se equivoque la justicia, ¿no? Que este hombre es inocente, ¿qué pasa? ¿Cómo, el después? Acá tenés a una víctima de ¿Usted? una falsa denuncia. No, Ah, el esposo de Flavia estuvo 1 año y 3 meses detenido y salió luego sobreseído por la certeza de la inocencia. ¿Qué La vas a hacer certeza con de esa que el mujer? hecho no se cometió. ¿Qué pasa con esa mujer? Ahora, no pasa. Ese es el problema. No pasa nada. No pasa nada. perdón, ¿me pueden explicar bien la...? Perdón, me lo alargué Sí. así, Sí, sí, no, sí. Te explico. no contextualizo. A mi esposo lo denuncian por un abuso sexual. Ujú, Estuvo detenido ujú, 1 año y 3 meses en penitenciaría provincial. ujú. En estas circunstancias que recién te comentábamos, Ujú. que están detenidas las personas en la penitenciaría. Y termina la causa después de 1 año y 4 meses. Ujú. No, sí, 1 año y 4 meses con pericias psicológicas que se le hacen a la víctima y se le hacen a él. Físicas, ADN, todo. Todas las pericias, termina siendo una falsa denuncia. O sea, no era lo que te comentaba recién, que no se puede mantener el relato, que había fabulación y un montón de cosas. Luego de eso se dicta un sobreseimiento, él queda libre Por la certeza. por la certeza de que el hecho nunca ocurrió. Ujú. No hay duda ni nada, no, hay certeza de que el hecho nunca ocurrió. El tema es que después de esto, ¿qué pasa con la persona que lo denunció? Ujú. No se le hace nada. Si bien uno puede ir, obviamente, por lo que es la vía civil y hacer un reclamo por los daños y perjuicios, eso también implica un gasto para el denunciado, porque tiene que ir a la justicia civil, litigar, esperar los tiempos Por de lo la general justicia no le civil. pasa nada. Y Por lo aparte, general no lo que implica también costear
en este caso un abogado, que no lo va a tener que hacer porque soy yo, pero costear también un abogado para poder hacer un reclamo civil. Pero en lo penal no pasa nada. Y El, la 12 persona... el artículo 275 del Código Penal establece la figura del falso testimonio. Y es agravado de una pena de 3 a 10 años de prisión para el caso de que el falso testimonio sea realizado en una causa penal en contra del imputado. Bien. Pero no se hace una investigación Nada. posterior. Brevemente tengo que cerrar. ¿Qué busca la Asociación Verdad y Justicia? Buscamos lo mismo que buscan las chicas, lo que cualquier abogado del Colegio de Abogados que pertenecemos todos, de Mendoza. Plazos razonables, mayores recursos para estos organismos que dependen del Ministerio Público Fiscal, el EPI, el EDEAS, mayor recurso humano para poder... Porque, por ejemplo, me decían las chicas que en la tercera circunscripción hay 2 psicólogas del EDEAS para 5 departamentos del este. Hace falta más personal, porque de eso dependen los procesos Perfecto. de las pericias. Perfecto. Las pericias del cuerpo médico forense, las del EPI y de las del EDEAS. Hace falta más recursos para el Poder Judicial. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Se me acaba, detesto cuando la producción me dice se acaba el tiempo. Ay, qué porque lindo me que parece, estaba. me parece que nos merecemos todos un debate, ¿no? Seguro. Y esto de intercambio de opiniones también me parece como que Aparte es enriquece, algo ¿no? que es en la sociedad, ustedes lo están levantando bien, porque es muchísima la gente, son muchísimas las familias que están padeciendo, desde los propios hombres, que por el solo hecho de ser hombres están detenidos, pero también a todos sus familiares, a los niños. Total. Hace falta, estos debates hacen falta. Muchísimas gracias por invitarme. El entorno, ¿no? El entorno, Gracias. ¿no? Gracias a ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden denunciar 144. Hay que denunciar, hay que visibilizar estos temas. Hasta mañana, chao.